Dios lo visita y llena el lugar donde estaba. Pero escucha, no lo había llenado a él, solo el lugar. Dios llena el templo, llena su casa, pero debes dejar que Dios te llene a ti también. El capítulo 2 de Ezequiel, en el verso 2. El verso 2 del capítulo 2 de Ezequiel. Amén. Solamente lo voy a iniciar. Usted lo puede nada más agarrar desde el verso 2, pero yo quiero leerlo desde el verso 1. ¿Sí? Usted me sigue ahí. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El 2. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Diga conmigo: y entró el Espíritu en mí. Dígalo otra vez: entró el Espíritu en mí. No basta con que el Espíritu Santo venga, tiene que entrar. Dios se puede mover, pero Él tiene que entrar. Lo más hermoso de esto es de que Dios no solamente quiere hablarte, Dios no solamente quiere hablarnos de manera superficial o en el exterior. Él quiere poner sus palabras dentro. Esto lo estaba experimentando Ezequiel de una forma especial, porque si usted analiza lo que Ezequiel está diciendo en este verso y cómo lo está afirmando, hay una diferencia en cuando Dios habla a cuando entra el Espíritu de Dios en alguien y te hace oír lo que Él habla. Porque hay mucha gente que Dios le habla, pero no pasa nada. Su vida sigue igual. Y le dice: ya endereza tu camino, y no hace caso. El Señor le habla y le dice: endereza tu vereda, y no hace caso. Sigue en malos pasos. Deja de pecar y sigue pecando. Deja de mentir y sigue mintiendo. Ezequiel estaba experimentando la voz de Dios hablando a su vida, pero no estaba adentro. Porque lo que provoca el cambio es cuando el Espíritu de Dios entra. ¡Aleluya! Cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida. ¡Qué hermoso es eso! Por eso dice el verso: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Ya le había hablado, pero hay algo que produce todo el cambio verdadero en una persona. Por eso va el padre espiritual una y otra vez y nada pasa. Y tú dices: ¿por qué? Si ya le dije que no haga eso. El líder va y le dice al padre y no quiere escuchar. Le habla 1, 2, 3 veces. Está el pastor hablándole a la iglesia, a los líderes, y pareciera que nada está pasando. Pero cuando el Espíritu Santo dejamos que entre en alguien, cuando el Espíritu Santo viene, aunque son las mismas palabras, pero ahora resuenan desde el interior. Aleluya. Eso es maravilloso. Miren el contexto que tenía Ezequiel. Ezequiel fue llamado en tiempos del exilio. Quiere decir que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia.
había desánimo, no había esperanza. Una nación que queda cautivo, lo único que le espera es frustración, cansancio. Paz de Cristo. Y esto estaba experimentando el pueblo. Ezequiel estaba viviendo en ese tiempo donde no había esperanza. Caer en manos de una nación que ahora los va a oprimir no era lo mejor que pudo haber ocurrido. Y en medio de ese desánimo, en medio de esa opresión, en medio de la desesperanza, Dios empieza a buscar a un hombre que se ponga de pie, que esté dispuesto a soltar el desánimo, que esté dispuesto a soltar la desesperanza. Escuche esta expresión, soltarla. ¿Hay alguien que ha estado atravesando situaciones difíciles en su hogar? Luchas, pero que hoy pueda soltar eso y afirmar sus pies, ponerse de pie y decir: aquí estoy. Estoy aquí para recibir la palabra que Dios tiene para mí. Esa palabra que va a cambiar esta condición. Esta palabra que va a cambiar el curso de mi historia. Porque tal vez la enfermedad te está diciendo que estás destinado a morir. Pero si tú te paras a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios que viene sobre tu vida y entra en tu vida, entonces va a firmar tus pies y va a cambiar la dirección, va a cambiar el rumbo. Gloria a Dios. Es como si todos dijéramos: es que así son las iglesias aquí en Monterrey. Y Dios dice: pero yo estoy buscando una que esté dispuesta a pararse, aleluya, a oír mi palabra y dejar que entre mi espíritu. Qué hermoso. Estaba buscando a esa persona que se pusiera de pie a recibir la palabra en medio de una nación que estaba rebelde, en medio de una nación que estaba quebrantada, que vivía ya desolada, en desesperanza, en desánimo, en frustración. Y Ezequiel, ¿quién era Ezequiel? Un sacerdote. Venía de un linaje sacerdotal Ezequiel, acostumbrado a servir en el templo. Cuando tú te pones a investigar entre el sacerdocio y el ser profeta, hoy en día tú le dices a alguien: ¿quiere ser profeta? Y todos quieren levantar la mano y decir: yo quiero ser profeta. Pero en aquel tiempo era al revés. Si había vacantes para ser sacerdote, yo le entro. Pero para ser profeta no, porque implicaba ser perseguido, implicaba que a veces se iban a enojar porque tenías que escuchar la voz de Dios y hablar lo que Dios te decía. Y en el Antiguo Testamento la palabra que Dios daba no era juzgada por los hombres, era juzgada por Dios directamente. O sea, nadie podía oponerse a la voz de Dios. Así de tan certera la palabra que estaba dándole al profeta. Por eso enojaba a algunos. Paz de Cristo. Está tremendo eso. Y él, como sacerdote, acostumbrado a servir al templo, sin embargo Dios cambia la dirección. Dios cambia la dirección y dice: no, tu ministerio ahora cambia de lugar y yo ya no te voy a poner ahí como profeta,
perdón, como sacerdote, sino te voy a poner como profeta entre los cautivos. Escuche esa expresión, como profeta entre los cautivos. ¿Estás escuchando eso? A ver, dígalo por favor. Como profeta entre los cautivos. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes? ¿Sí? Y luego que dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel. Y eso conecta con esto que le llamó a hacer a él. Porque el Señor nos entrega el sacerdocio. Por eso tenemos que aprender a cuidar nuestra casa. Aprendemos a cuidar el hogar, nuestra familia, el altar familiar. Aprendemos a guiar a nuestra familia hacia Dios. Nos dirigimos hacia el cuidado del templo. Así nos enseña el Señor. Somos sacerdotes también. Pero luego nos cambia de dirección y nos dice, pero también te he enviado a que te levantes como un profeta en tierra de cautivos, en tierra donde hay esclavos, en tierra donde hay gente que no puede, en tierra donde hay gente que no puede salir de sus problemas, de la enfermedad, de la angustia, de la desesperanza. Ahí te envío como profeta. Qué tremendo. Entre cautivos. Y cuando Dios habla, fíjese que a mí me llama la atención porque pareciera ser que cuando Dios te habla te da un ánimo. Y resulta que para él cae postrado y cae abrumado por la visión que Dios le estaba dando. Se debilita, cae ahí, ya no aguanto más. Y entonces en eso donde su cuerpo dice, yo no puedo resistir lo que está pasando en este momento, porque aquí está la gloria de Dios. Quiero que tú veas el contexto, la atmósfera que estaba ocurriendo con él. Dios lo visita y llena el lugar donde estaba. Pero escucha, no lo había llenado a él, solo el lugar. Dios llena el templo, llena su casa, pero debes dejar que Dios te llene a ti también. Por eso a veces nos vamos vacíos aunque venimos a la iglesia, porque la gloria de Dios se mueve, pero no dejamos que Él entre. El hecho que Dios se manifieste no va a ser que tú de manera mágica o mística te levantes fuerte. Para que te fortalezcas necesitas que entre el Espíritu de Dios en tu vida. Aleluya. Por eso Él aclara y dice, entró el Espíritu en mí. Yo quiero que hoy salgan ustedes diciendo, hoy Dios nos habló, nos visitó y caí de rodillas, pero entró el Espíritu en mí y afirmó mis pies. Aleluya. Antes de que él fuera a profetizar, primero el Espíritu tuvo que provocar algo en él, levantarlo. Por eso dice que afirma sus pies. ¿Sabe qué es afirmar los pies? Hay tanta gente que les cuesta trabajo hablar a los demás, y no porque no tengan palabra. A ver, si tú también estás en tierra de cautivos, ¿no te convierte en que estás siendo cautivo también? ¿Y cómo ahora un profeta les va a hablar de libertad si también es preso? Eso sentía él. ¿Cómo le voy a predicar si estoy enfermo? ¿Cómo le voy a hablar si tengo luchas?
¿Cómo voy a profetizarle a los que están cautivos cuando yo todavía sigo cautivo en algo? Y eso detiene a que venga la profecía, a que venga el mensaje de Dios. Y cuando está a punto de soltar la palabra, casi diciéndole: Dios va a cambiar tu matrimonio y Dios lo va a transformar, y está a punto de soltar la palabra, piensa en el suyo y dice: híjoles, se detiene y no suelta la palabra, porque dentro de él sus pies no están siendo afirmados por el Espíritu de Dios. Es que pararse en tierra de cautivos es entender que el que te libera de la cautividad es Dios, es su Espíritu. Y para entenderlo, entonces quiere decir que tú te vas a parar firme en Dios, confiando que Él tiene el control de tu situación, de tu problema, de lo que estás enfrentando. Le estaba diciendo a Ezequiel: tú encárgate de hablar, yo me encargo de lo tuyo. ¿Hay alguien que pueda tomar esa palabra? ¿Sí la puedes recibir? Tú encárgate de profetizar, tú encárgate de soltar la palabra, no tengas miedo. Tremendo, ¿verdad? A ver cuántos están recibiendo esa palabra de Dios para su vida. La palabra que se ocupa es Batabo bi Haruach. Esa es la palabra que se ocupa, que es: y entró en mí el Espíritu. Batabo bi Haruach. Batabo bi Haruach. Batabo bi Haruach. Entró en mí su Espíritu. Entró en mí su Espíritu. Dígalo: entró en mí su Espíritu. Es algo poderoso, porque el Espíritu no solamente te visita, Él entra. No, Dios no quiere solo tocarnos, Dios quiere habitar. Esa expresión entró es porque Él quiere morar en ti, porque Él quiere habitar en tu vida. El punto es que nosotros solamente lo hemos experimentado, pero no le hemos dejado que Él nos llene. Y esta llenura no es un momento, no es un estado emocional, sino es una morada constante. Gloria a Dios. Y cuando dejas que Él more en ti, el Espíritu afirma los pies. Ezequiel estaba postrado, sin fuerza ni estabilidad, pero el Espíritu le da una postura, le da firmeza, aleluya, le da dignidad espiritual. No es un pastor, no es un supervisor que le da dignidad a alguien, eso lo hace el Espíritu. Dile un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Lo sobrenatural va a acontecer cuando dejas entrar el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu entra, se abren los oídos. ¡Gloria a Dios! ¿Y para qué quiero que se abran los oídos? Porque entonces cuando tú hablas, la palabra no regresa vacía. No solamente se abren tus oídos, sino ahora lo que tú hablas de Dios, Dios provoca en ellos que se abran también sus oídos, porque también quiere llenarlos a ellos. Hay una reacción, hay una respuesta. Tu palabra ya no queda solamente golpeando a la pared. Tu palabra llega al corazón de alguien. Tu palabra está produciendo algo, porque es una palabra que la produce el Espíritu de Dios. Por eso dijo: y oí al que me hablaba. Porque el orden divino, primero el Espíritu entra, luego el hombre escucha. Fíjate, entra, escucha. Entra, escucha. El problema es que nosotros queremos que escuchen y luego que entre. No, tiene que entrar el Espíritu de Dios.
Por eso cuando comenzamos le dije, hermano, vamos a cantar algo, porque yo necesito que venga el Espíritu de Dios y entre en la iglesia, para que entonces oigan esta palabra que el Espíritu de Dios tiene para sus vidas. Aleluya. Y mire, provoca entonces en tu vida, ya abrió los oídos, pero esto va a provocar que te pares con firmeza. Porque dice que solo el que está de pie por el Espíritu puede oír con claridad la voz de Dios. Y escucha lo que te voy a decir. Estar de pie no me estoy refiriendo a que no te humilles. Estar de pie es que te pares con firmeza y le digas: Señor, no me voy a mover de tu presencia, de tu lado. Aquí voy a permanecer. Te lo explico. No, eso es que cualquier situación, ay, hoy no quiero ir a la iglesia. Te lo explico. Ay, como que llovió, no quiero ir a la célula. No, ay, no, está lloviendo. No. Paz de Cristo. Él quiere que te pares con firmeza. Que si por acá viene una situación, tú le encuentres la razón por qué si tienes que ir, por qué si te lo tienes que adorar, por qué tengo que estar ahí. Que la gente te diga: ¿y qué haces ahí? ¿Que no te está yendo mal? No, a mí me está yendo bien porque el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Cuál mal? El Espíritu de Dios está conmigo. Aleluya. A eso se le llama firmar los pies. Y cuando oyes la voz de Dios, tienes que estar con los pies firmes. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace. No le estamos hablando de la humillación, de la búsqueda. No. Ahora estamos hablando de enderezar tus pies, ponerte firme, plantarte en el Señor, ser de una sola pieza, convencido. No andar de fluctuante. Un momento dices sí, otro momento digo no. Hermano, mi casa que se abra como célula, y a la otra semana: no, hermano, la voy a cerrar. Hermano, vienen las vacaciones, no voy a poder estar. No, ese tipo. No, así no. Bien convencido que si le dije a Dios sí, entonces es sí. Eso es firmeza. Dios sabía, escucha, que Dios sabía que Ezequiel, así como estaba, no iba a querer ser profeta entre cautivos, y que iba a estar titubeante frente a ellos, porque él era sacerdote. Y cuando tú hablas del carácter del profeta con el carácter del sacerdote, sí hay una diferencia. Conocedor de ley, conocedor de todo esto para ofrecer holocausto a Dios, su corazón bien cuidado, bien guardado, pero una persona diferente en carácter, porque era otro ámbito el que manejaba. Ahora necesitaba un carácter, una firmeza. Necesitaba pararse con firmeza, con valor, con valentía. Paz de Cristo. Y viene el Ruach HaKodesh, viene el Espíritu Santo, viene un aliento, un soplo que levanta, un soplo que quita la sordera, un soplo que vuelve a afirmarnos. Aleluya. Desde Génesis vemos al Ruach, vemos al Espíritu de Dios. Y siempre ha tenido la función que el Espíritu de Dios viene a dar vida y a levantar lo que está caído. Siempre vemos que cuando viene el Espíritu de Dios, da vida y levanta al que está caído. Hay alguien que siente que estaba tirado, que estaba caído, porque hoy el Espíritu Santo va a entrar en su vida.
¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Sus emociones estaban por los suelos, todo estaba tirado, pero viene el Ruach, viene el soplo de Dios y entra en tu vida y te vuelve a levantar. Oh, aleluya. Cuando yo leí esto, yo le dije a Dios: Señor, yo quiero que el Ruach entre. Llevo años como siervo tuyo, pero yo no quiero que se mueva acá afuera tu espíritu. Yo necesito que el Ruach venga y entre y que me afirme. Y basta ya. Que me vuelva otra vez a levantar. Porque cuando viene una palabra y cuando viene el Espíritu y entra, te hace oír. Aleluya. El Ruach de Génesis capítulo 2 verso 11 fue un aliento divino de vida al hombre. El Ruach en Ezequiel 37:10 entró el Espíritu en ellos y vivieron. El Ruach en el capítulo 2 de Hechos verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. El mismo espíritu que se movió en el principio es el mismo espíritu que hoy va a levantar tu vida. Al que está cansado, al que está desanimado, al que se siente frustrado, es el mismo espíritu que está aquí. El espíritu levanta. Ahora quiero que tú, no sé si estás percibiendo lo que te estoy tratando de decir, porque este es el punto que quiero llegar. Solo si entra. Todos ocupamos un texto y nos lo sabemos porque lo ocupamos mucho con la gente y decimos: he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más dice? Si alguno oye mi voz. Y luego, y abre la puerta, entraré, cenaré con él. Y todos no lo sabemos. Y un día escuché a alguien que decía: y es que Dios es muy respetuoso y siempre respeta la vida del hombre. Y yo siempre he dicho: más que nada, Dios quiere que tú lo hagas voluntariamente, porque Él es el que tiene el poder. ¿Tú crees que una puerta va a contener al Señor? Hay personas que... ¿Tú crees que la puerta de la soberbia y la arrogancia va a contener a Dios? Te equivocas. Dios puede venir y romper esa puertecita ahí. Con un soplo viene y lo rompe. Mientras más duro pones tu corazón, aleluya, cuando viene Dios, mira, si Dios tiene el poder, ¿de quién crees que estás hablando? Dios tiene el poder. Cuando la hermana dice: mi esposo no quiere, ay hermano, Dios es especialista para hacer que quieran. Dios es experto para hacer que quieran. Mi esposa no quiere, bueno, ¿en quién crees? Yo creo en el Dios que tiene el poder para hacer que crea. Solamente que Dios quiere que tú solito, sin que Él venga a romper tu puerta, tú solito le digas: ven, me cansé de esta soberbia, me cansé de la dureza. O sea, hay cosas como el conocimiento que tenía Ezequiel que le iba a impedir ser profeta, porque en su conocimiento, en todo lo que él sabía, él iba a detenerse, iba a frenarse, porque había hecho un carácter hacia el sacerdocio. Entonces hay personas que todo su conocimiento, todo lo que saben, a veces obstruye que Dios entre ahí. Pero cuando haces a un lado eso y le das permiso al Espíritu de Dios que entre en tu vida, y entra el Espíritu de Dios en alguien, hermano, cambia por completo todo.
se va el cansancio espiritual. Donde hay fatiga, su presencia renueva la fuerza interior. Por eso Isaías 40, verso 31: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabes por qué Dios viene a firmar tus pasos, tus pies? ¿Sabes por qué Dios viene a hacer eso? Porque los que están caídos les cuesta oír la voz de Dios mientras están derribados. Porque mientras están así en la frustración, en el cansancio, en el desánimo, lo único que están oyendo es: no puedes, no esto, no aquello, y les impide. Escucha lo que te voy a decir, a ver si me lo quieres entender de esta forma, para que lo logres captar, a ver si se abren también nuestros ojitos y nuestros oídos sobre esto. Dice que en breve el Señor iba a poner al enemigo bajo nuestros pies, ¿verdad? Ahí está. Pero cuando tú te caes, no a buscar la presencia de Dios, no a arrodillarte, no mirarte, no hablo de eso. Hablo de que te caes y te derrumbas y dices: no, yo para qué, le he echado ganas. Ahí te estás tirando. ¿Y sabes qué estás escuchando? La voz del diablo. Porque el diablo te sigue hablando. Ahí estás tirado, estás más pegadito ahí de él. Ahí estás pegadito, porque él está ahí abajo. Ahí está ahí abajito, pegadito, y tú estás escuchando: ay, si soy un pecador, ya no puedo. Ay, si ya no va, mi familia no se va a poder levantar. Mira lo que pasó, mira con esto. Ay, la deuda. Ahí estás pegadito al diablo. Párate de ahí. Levántate. Deja de escuchar sus pensamientos del diablo. Oye la voz de tu Dios. Por eso el Espíritu transforma tu postura, le vuelve el propósito a tu vida. Ezequiel no se levanta por emoción, sino se levanta por la misión que Dios tenía. Cada llenura del Espíritu lleva una asignación celestial. Hay un propósito por qué Dios viene a llenarte, y el Espíritu te capacita para hablar con autoridad. Hay un propósito. A ver, dígalo conmigo: hay un propósito. Cuando Dios llena a alguien es porque quiere hacer algo con él. ¿Hay alguien que quiera cumplir el propósito de Dios? Y si hay un propósito de Dios para todos nosotros, entonces el Espíritu de Dios hoy puede entrar en todos nosotros, en cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Hay un hombre que se llama Bezalel. No sé si ustedes lo han leído, pero este personaje viene en varias porciones de la palabra. Casi no le prestamos atención a este varón Bezalel. Éxodo 31:3. Mire lo que dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Cuando el Espíritu de Dios asigna a alguien, como hay un propósito, aunque él ya tenía un propósito de Dios, porque incluso tú lees el significado de Bezalel en hebreo, que viene fragmentado en tres, lo que se podría decir Bet, Etzal y luego El. ¿Y sabe qué significa? Bajo la sombra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando yo lo leo, aleluya, yo digo, qué hermoso, porque esto habla de que es el protegido, el amparado por la sombra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y traducido sería así: en la sombra de Dios. A ver, dígalo: en la sombra de Dios. El que habita
morará bajo la sombra del Omnipotente. Betzalel significa el que vive a la sombra del Altísimo. Diga conmigo, el que vive. ¿Cuántos quieren vivir así como Betzalel? Ve que es dentro o bajo. Sel, sombra, cobertura, refugio. El Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Betzalel es alguien que vive. Betzalel es alguien que vive, que trabaja y que es habilitado bajo la cobertura divina. No sé si les está llegando la palabra, por eso dije que con esto quiero cerrar, porque mira, cuando el Espíritu de Dios entra en alguien, todos sus talentos que él tiene, por eso están los hermanos, no me funciona nada. Pues habita. Todo lo que hago no me sale, pues habita entonces. Deja que el Espíritu entre en tu vida. Y cuando el Espíritu de Dios viene en tu vida, va a habilitar todo lo que tú sabes hacer. Todo tu trabajo, tu conocimiento, lo habilita el Señor. Es el Espíritu de Dios que habilita. No es el hombre. De por sí en su nombre tenía todo esto, pero hasta dónde se activó en él todo, hasta cuando entró en él y lo llenó. Encaja perfectamente con lo que el Espíritu hace en él. Usted nos puede leer esa historia de él. Aparece en Éxodo 31 del 1 al 11. Aparece en Éxodo 35 del 30 al 35. Aparece en Éxodo 36 al 39. Aparece en Éxodo 40 del 1 al 33. Y su genealogía en Primera de Crónicas 2 del 19 al 20. Y poco hablamos de él, pero es un hombre que vino el Espíritu de Dios y activó. Hermano, le andas batallando con tu trabajito, apenas contando tus pesitos. Deja de batallarle. La clave está en Dios. Es que tengo que pagar la casa, tengo que pagar. Ahí anda batallando el hermano. Por eso no me alcanza el tiempo para la reunión. Señor, si tú me digas, Señor te dice, deja de batallar con eso. Deja que mi Espíritu Santo entre en tu vida. Deja que mi Espíritu Santo entre en tu vida. Lo más tremendo es que este hombre fue elegido por Dios, directamente por él. Dios mismo pronuncia su nombre y lo dice así: mira, yo he llamado por nombre a Betzalel. Yo quiero que Dios me llame así. ¿Hay alguien que quiere que Dios lo llame así? Que Dios esté mirando todo el potencial que tenemos y que a lo mejor no me he dado cuenta, pero cuando viene el Espíritu Santo y entra en nuestras vidas, activa todo. Aleluya. Fue el primer hombre lleno del Espíritu de Dios. Aleluya. Antes que cualquier profeta, que cualquier rey o juez, Dios llena a Betzalel con su espíritu. Lo más tremendo es que lo llena con su espíritu para que él participe con esa sabiduría, con esa inteligencia, conocimiento y arte, creatividad. Y tenía la misión de parte de Dios. Aparte de lo demás, tenía una misión maravillosa, y era edificar, diseñar, construir el tabernáculo. Que no se te vaya la encomienda divina.
Porque aunque Dios te bendiga ya, tu encomienda está acá: hacer crecer el reino de Dios, hacer crecer el reino de Dios. Entre sus responsabilidades era el arca del pacto, era el propiciatorio, los querubines, las cortinas, el altar, la mesa del pan, el candelero, las vestiduras sacerdotales, absolutamente todo el tabernáculo. Se encargaba de levantar el templo. Vente, hijo, ven, muchacho, ven. O sea que Dios lo selecciona y su labor no era trabajar para él solamente. Dios lo bendecía en su trabajo, sino su labor también era edificar tabernáculo. Dice la escritura: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo? Mira, entonces va a hacer esto: va a llevarlo y lo va a hacer levantar templos. Véngase para acá. ¿Ya me entendió? Y lo va a dotar de la sabiduría, porque él humanamente no va a poder, pero en la sabiduría, en la sombra de Dios, en la presencia de Dios, él va a poder edificar una vida, haciéndolo un tabernáculo de Dios para que pose el Espíritu Santo también en él. Y cuando posa el Espíritu Santo en ellos, ¿qué crees que va a producir? Ir por otros más. Vayan por otros más. De eso se encargaban. Vayan por otros, vayan por otros. Véngase. Mira, ahí está. Y de eso se trata. Aleluya. Ahora quiero que me mire. ¿Dónde están todos los que fueron a llamar? Aquí quédense. Ahorita continúan llamando. Entonces, cuando el Espíritu de Dios entra en alguien, mira lo que provocaron. ¿Y qué va a usar de él? ¿Qué va a usar de él? Todas sus habilidades que Dios le dio. Por eso cuando un hermano niega sus habilidades, niega lo que él sabe, no para el reino, no lo usa para el reino, está deteniendo el propósito. Bezalel no detuvo el propósito y levantó tabernáculo. Iglesia, yo te digo, no detengas el propósito de Dios. Usa todos tus recursos. No tengas miedo de usar todos los recursos para el crecimiento de la obra de Dios. No tengas miedo, Dios te lo va a dar. Usa tus capacidades, usa tus habilidades. ¿Sabes planchar? Sé el mejor planchando ropa, pero ve y gana con eso. ¿Sabes hacer algo? Hazlo con todo tu corazón y gánate almas para Cristo. Discipúlalas, sé ejemplo, afirma tus pies, deja que el Espíritu de Dios entre en tu vida. Ahora quiero decirles, ¿cuántos quieren que el Espíritu de Dios entre en su vida? ¿Qué le parece si venimos acá? Vénganse para acá. Vénganse. Si ya están aquí, voltéense nada más. Sí. Las damas del lado derecho y los varones del lado izquierdo. Aleluya. Y cierre sus ojos porque algo va a pasar en este lugar. Cierre sus ojos para que no se distraiga, que el Espíritu de Dios se mueva. Solamente dile al Señor: yo necesito que tu Espíritu entre. Gloria a Dios.
Espíritu de Dios. Solo dile esto: Señor, sopla en mi vida y entra con tu Espíritu Santo. Hay alguien que está sintiendo como Dios está entrando ya. Se está yendo el desánimo. En el océano de tu Espíritu. ¡Aleluya! Y ahí adoraré. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios entre en su vida? Sí, Señor. ¿Cuántos necesitan que el Espíritu de Dios entre en su vida? Diga que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Yo navegaré. Que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Puedes dejar que el Espíritu de Dios entre. Mira, ahí está entrando el Espíritu de Dios. Sopla. 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 Entra, Rúa. Entra, Rúa, Nacodes. Entra. Produce. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Entra ahí. Entra ahí. Entra ahí. Ahí va a entrar el Rúa. Entra. Entra, Rúa. Entra, Rúa. Señor. Levanta tus manos, hijo. Espíritu de Dios, ven y entra. Ven y entra a su vida. Ven, Rúa. Ven, Rúa, entra. Afirme tus pies. Afirme tus pies. Ahí viene el Rúa de Dios sobre tu vida. Déjale que entre. Déjale que sople. Déjalo que active. Que habilite tu vida. Ahí está el Rúa, ahí está el Rúa. Ahí está el Rúa de Dios, ahí está. Ven. Ahí, mira, ahí viene. Déjalo que entre. Ahí. Que entre, Rúa. Déjalo que entre, Rúa. Espíritu Santo, Déjalo que el Rúa entre. Déjalo que entre ahí. Déjalo que entre ahí. Déjalo que entre. Que entre en tu vida. Viene más fuerte sobre tu vida. Ahí está entrando el Rúa. Ahí está entrando. Ahí.